están todos? Estamos en el aire. Y en su televisor está Hablan los Líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras, como siempre, son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia, su audiencia de siempre. Iremos a los comerciales para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el doctor Daniel Beltré, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, abogado en ejercicio. Con él vamos a hablar luego de la pausa. Doctor Daniel Beltré, bienvenido. Muchas gracias, Aurelio. Buenas tardes. Bienvenido siempre aquí a nuestro programa. Y ahora con mucha razón, porque hay algunos elementos de los cuales tenemos que hablar. Esta semana lo más espectacular fue eso alrededor de las construcciones, de los contratistas. Usted sabe que ese siempre ha sido un problema grave del Estado, el manejo de las construcciones. A los contratistas siempre se le ha cobrado por ciento, siempre hay un problema con la ubicación final, que se llama de arrastre, que nunca se la pagan, el Estado nunca lo paga, lo cual es va en contra de las ganancias, son las utilidades de los contratistas, la última ubicación, y casi siempre nunca se la pagan. Ya Balaguer decía que la deuda vieja no se paga y las jóvenes, las deudas recientes se dejan envejecer. Siempre ha habido leyendas de gente que se ha vuelto locos, ingenieros que se han vuelto locos, de ingenieros que se han suicidado. Siempre ha habido leyendas, pero en esta ocasión la bomba explosionó en el mismo corazón del monstruo. En Oizó, en un sanitario, un arquitecto se suicidó. Háblenos usted, que también conoce de eso, que cómo el Estado va a resolver ese problema, cómo el Estado debe enfrentar ese problema, que ahora está obligado, justamente porque explosionó en el corazón del monstruo. O sea, al pie del Palacio de la al Presidencia. pie del Palacio Nacional, ¿cómo? Porque ahora tiene que enfrentarlo. El episodio es penoso, pero al mismo tiempo revela una gran vergüenza, ¿verdad? El problema de la corrupción administrativa ha generado más que un suicidio. Estos son los suicidios a los que tiene acceso la gente. Pero mucha gente decide no ponerle fin a su existencia. Supongo que en cualquier caso se tratará de pérdida absoluta de la lucidez, porque no soporta la presión a que le someten directores, ministros, prestamistas y a veces trabajadores. Pupo Román era deudor del Banco Agrícola por cerca de 200,000 pesos. Hablo del ministro de las Fuerzas Armadas en tiempos de Trujillo. Sí. Pariente de Trujillo, porque estaba casado con un familiar del presidente Trujillo, y se vio al borde del suicidio porque no encontraba cómo pagar esto. Y Trujillo lo arrinconó, o sea, no colaboró con él, hasta lograr lógicamente que su sumisión, pruebas de fe, de adhesión de este hombre. De manera que se ha usado siempre la deuda como un mecanismo también de chantaje, de extorsión. La corrupción encuentra entre sus escenarios de acción más importantes el soborno activo y pasivo. Porque hay funcionarios que simplemente te engavetan el expediente con el propósito de que tú enloquezcas.
Y también hay personas interesadas en sobornar al funcionario para que le agilice por encima de lo que dispone la ley el compromiso contractual. Este gobierno, los gobiernos del PLD han hecho apuestas interesantes para controlar el problema del soborno, pero no han podido ponerle fin a eso y probablemente no puedan ponerle fin a esa expresión de corrupción tan socorrida, ¿no?, en la administración pública. Ahora, por ejemplo, se sortean las escuelas, porque ya esperaremos el momento en que se sorteen las grandes obras públicas, pero se sortean las escuelas y es un buen inicio. El problema es que hasta ahí todo está bien. Ahora, cuando tú tienes que ir a cobrar, digamos el inicial para la ejecución de la obra, y luego los desembolsos contra las ubicaciones presentadas, eso se convierte lógicamente en lo que ha sido siempre, una fuente de corrupción permanente. Entonces el remedio debe ser el control público. Aquí hay una Cámara de Cuentas que está llamada a ejercer un control no solo sobre las instituciones, así en términos generales, sino sobre las actividades particulares de las instituciones. Sí, porque a propósito, digo que los delincuentes son siempre muy creativos. Muy creativos, muy creativos. Por ejemplo, el presidente democratizó la construcción haciendo sorteos, porque antes se asignaban caprichosamente a los amigos y simple era hablado, tú te vas a ganar ahí 100 millones de pesos, tú me das tanto a mí, a un amigo, a un aliado, y así se hacía millonario el funcionario. Ahora el gobierno lo ha democratizado y ha incluido en eso a ingenieros que nunca habían construido, no tienen experiencia de cómo manejar esta estructura de corrupción y de burocracia, como ese del joven arquitecto que se mató. Sí. Entonces en un momento pierden la ecuanimidad, se deprimen, acorralados por deuda. Sucumben, y eso es lo que ha pasado. Porque no se trata del Estado, es la sociedad también. Por eso te hablo de que el soborno no solo es pasivo, es activo también. Exacto. El sujeto que va y trata de estremecer el escritorio del funcionario a los propósitos de conseguir, digamos, los asuntos conforme a su voluntad. Pero en un país donde un presidente, recuerda el presidente Balaguer, llegó a decir que los salarios bajos estaban bien justificados porque los empleados públicos se defendían, ¿verdad?, con la llamada mordida de los mexicanos. La cojima. Es decir, la cojima, saltando al contribuyente. Que desde la primera magistratura de la República, históricamente se haya venido justificando ese comportamiento. ¿Qué podemos esperar? Que un funcionario de tercera o de segunda categoría o aún un ministro no entienda legítimo, digamos, actuar en ese sentido. Hay un problema de moralidad, ¿entiende? De concepción del desempeño de la función pública pendiente de resolver en este país. Porque la gente tiene la idea, además, de que si va a un cargo público va a enriquecerse. Y los amigos de ese funcionario entienden que con él se van a enriquecer también. Y eso está pendiente de ser resuelto. Sí, pero hay otra cosa. Los gobiernos del PLD se jactan, han dicho que han hecho toda una estructura legislativa, una legislación anticorrupción. Sin lugar a dudas. Que incluye veedores, que incluye leyes, que incluye gobierno electrónico, una serie de cosas que clarifican y que lo ponen al servicio del público, todo lo que hay. Sin embargo, a veces tenemos el tropiezo cuando va a la justicia, ahí se archivan los expedientes, es decir, también la gente ve que no hay una respuesta, que la estructura judicial no responde adecuadamente, pero eso está hastiando al ciudadano y a la sociedad. Sí, entonces la gente puede llegar al atasco. Sí. Y puede venir lo peor. Ciertamente en sede jurisdiccional se resuelven de muy mal modo esos casos. Sí. Históricamente ha sido así y hoy sigue siendo así. De muy mal modo. Sí, que no se trata de este gobierno, es que de todo el gobierno. La República ha asistido por mucho a esa calamidad. Y por eso hablamos de los tiempos de Balaguer. Claro. Sí. Bueno, en el año 96,
el presupuesto de la nación era de 26 mil millones de pesos. Es una cosa inconcebible. Lo que ocurre es que se perdía otro presupuesto en manos de terceros. Sí. El hecho de Ahora que hoy, está en más de 600 mil. exactamente, eso habla de alguna manera, de muy buen modo, de lo que ocurre con las recaudaciones directas. No hay trasiegos ahí en la captación. El nivel de corrupción que lo hay se ha atenuado, es menor. Las captaciones llegan a las arcas públicas. El problema es cuando eso se comienza a distribuir. Ese es el problema. Sí. De todas maneras, doctor, yo veo la muerte de este joven como una especie de inmolación, porque al fin y al cabo algún remedio habrá que hacer, o sea, esto va a tener alguna consecuencia y alguna consecuencia positiva para que los contratistas mejoren su relación con el Estado, Bueno, y el Estado. sí. Y el Estado termine por pagar a tiempo y por pagar bien, Claro, y ser confiable. Claro, ese suicidio tiene suerte, no, subyace en él una suerte de querella. Sí, sí. Hay un querellamiento. Sí, hay un querellamiento. Y es un querellamiento ante la nación, Sí. sin lugar a dudas. Bueno, pasemos a otro tema, doctor. Usted es un abogado en ejercicio. También ha habido en estos días una alrededor de la ley de notariado. El Senado, el Congreso Nacional y promulgado aprobó y promulgó el Poder Ejecutivo la ley 145-15. La ley 145-15 que venía a sustituir la 301-64, o sea, del 64, hace más de 50 años. Sin embargo, parece que pasó sin mucha discusión, pero una vez que el Poder Ejecutivo la promulgó, vino la explosión, la controversia. No hay sectores que acepten la nueva ley. Y se dice que solo los notarios la aceptan, pero los notarios no hacen nada con una ley que no se aplique, como no se aplicaba la otra. De manera que lo justo es que haya una ley bien ponderada, bien discutida por todos los sectores. ¿Qué le parece a usted esta discusión alrededor de esa ley? Bueno, yo he ejercido la notaría por muchos años y puedo decir que los honorarios que autoriza la vieja ley devinieron insuficientes. Totalmente. Miserables. Y que no había probablemente un solo notario en territorio de la República que obedeciese, digamos, a esos mandatos. Porque el papel terminó siendo mucho más caro, ¿verdad?, que el valor a resarcir por el trabajo, que la contraprestación recibida por el notario por el trabajo. De modo que se imponía y se impone una revisión de la ley, no solo en ese sentido, sino también en relación con una serie de procedimientos y mecanismos que hoy día se conocen en todas las latitudes, ¿verdad?, para mejorar la función del notario público. Aquí hubo una época en que incluso las notarías se vendían, se traficaba con eso. Sí. Y todo eso fue desapareciendo, de modo que asistimos a un estadio de la civilidad jurídica, ¿verdad?, distinto, en que accesar al ejercicio de la notaría, aun cuando no supone una especialidad de antemano que debería ser, sin embargo, requiere de una serie de requisitos que vienen a cualificar al sujeto, ¿no? Hay cosas que mejoraron con el tiempo. Sí. Esta ley queda cercada por una serie de vicisitudes. Aquí no podríamos examinarla, pero pretender, por ejemplo, que un embargo sea practicado por un notario, a mí particularmente se me ocurre como absurdo, porque esa es una labor que ha sido confiada al ujier, al alguacil. O creer, por ejemplo, que quien debe instrumentar el acto de venta es el notario de la localidad donde está la cosa. Eso también es un absurdo. Yo puedo venderte a ti un inmueble que tengo en Dajabón, aquí en Santo Domingo. Yo te lo puedo vender perfectamente, sí, porque lo que se requiere es la voluntad de los contratantes. La cosa no aporta consentimiento alguno. De manera que también ese es un cerco a los negocios y obliga a la gente a hacer desplazamientos innecesarios.
Eso son pecados de la ley. Lo que tú no puedes, por ejemplo, es trasladarte como notario a oficiar fuera de tu circunscripción, de la localidad donde se te ha autorizado mediante una matrícula a ejercer. Si tú eres notario para los del número del Distrito Nacional, tú no puedes ir a oficiar a Santiago, a San Cristóbal, por decir algo. Pero si dos personas aquí deciden comparecer ante un notario para vender una cosa que está fuera del Distrito Nacional, yo pienso que la actuación es perfectamente válida. Esa ley tiene un cerco a esa posibilidad. Y lógicamente se convierte en un valladar contra el desarrollo de los negocios, ¿no? La dinámica de los negocios. Es un absurdo procesal. Y me parece que revisarla no debe ofender a nadie, porque la idea es perfeccionar el texto a fin de hacerlo más coherente con el principio de realidad. Pero al fin y al cabo sigue vigente esa, porque la Cámara de Diputados no aprobó la resolución de la Cámara de Senadores. Pero la discusión sigue. La discusión sigue. Sí. Y esa ley probablemente no se le aplique a terceros, al sector privado, pero al gobierno hay notarios que se la van a aplicar. A los clientes. Sí, al gobierno. Al gobierno, no. Hay notarios que se la van a aplicar al gobierno y se van a hacer ricos en poco tiempo. Un año aplicando esa ley al gobierno se van a hacer ricos. Sí, porque esa es otra cosa. Mejora las cosas. Es otra cosa, ¿no? Que aquí entonces se divide notario pobre y notario rico. Ah, bueno, claro. Notario pobre y notario rico. Hay notarios que venden el motorcito, ¿verdad? Sí. O el carrito, un solarcito. Y hay notarios que legalizan la transferencia de las grandes transacciones públicas. ¿Sí? Por privilegio que tienen con funcionarios del Estado. No, claro, porque eso no llega al colegio de notarios para que se someta a sorteo. Sí, no le llevan los paquetes, sí. Los paquetes de contratos se los llevan a la casa. Así es. Así es. Bueno, esas son de las cosas que hay que romper en este país. Sí, hay que ponerle fin. Porque si se habla de equidad social, que hay de equidad social, hay que empezar rompiéndola por ahí, ¿verdad, doctor? Definitivamente. Hablemos de política, doctor. ¿Cómo usted define la situación política nacional? Le hago esa pregunta genérica en principio. Bueno, yo siento que el panorama hoy está despejado. La ausencia de un proyecto de oposición trascendente en República Dominicana le ha abierto al Partido de la Liberación Dominicana todos los caminos. Hay una agrupación que parece emerger, ¿verdad?, en el escenario electoral, el Partido Revolucionario Moderno. Pero todo el mundo sabe que, sin lugar a dudas, se trata de una suerte de mudanza que ha hecho el liderazgo y la militancia, o una parte importante del liderazgo y la militancia del PRD, hacia otro escenario electoral, de participación electoral. Yo no creo que ese fraccionamiento pueda contribuir, digamos, al triunfo electoral de la oposición. Aquí no ha habido una articulación electoral de oposición jamás desde la muerte del doctor Peña Gómez. Lo que ocurrió luego con Hipólito Mejía es la expresión, el reducto, ¿verdad?, de lo que era la oposición política en República Dominicana. Pero después ese proyecto jamás pudo levantar cabeza por un liderazgo díscolo que no ha podido hacer una lectura correcta de la historia nacional, no ha podido cohabitar en democracia eficazmente y lógicamente ha perdido el norte de sus misiones históricas. Entonces, esa calamidad ha terminado por arruinar cualquier proyecto opositor. Además, ese vicio del dominicano, ¿no?, el síndrome del número uno, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser presidente. Sí. Y todo el mundo dice, sí, yo estoy dispuesto a aliarme con Aurelio, pero la condición es que Aurelio me apoye a mí. Sí. Eso también, aquí no hay capacidad para una alianza programática
que de alguna manera haga concurrir a todo el mundo con un compromiso, con unas responsabilidades y con unas esperanzas de participación en la cosa pública. De manera que eso impide, sin lugar a duda, que la oposición pueda coronarse, digamos, con la victoria en el proceso electoral de 2016. Ahora, el PLD también tiene sus amenazas. Quiero que me hable de eso. También por tiene último, sus amenazas. Las amenazas del PLD, las amenazas y ya la certeza de que no hay un liderazgo único, Sí. El temor de que hay divisiones, de que el propio comité político, que era la reserva, o sea, históricamente la reserva, toma partido por candidatos locales y eso tiene una especie... Ese es un problema, Ajá. es que el Partido de la Liberación Dominicana ha venido interpretando también errátilmente los procesos de alianza política. Se alía a cambio de cosas, no a cambio de ideas. No hay una alianza programática que presentarle a la sociedad dominicana y entonces no hay un aprendizaje a propósito de esas alianzas que puedan seguir, digamos, los jóvenes que vendrán a sustituir a los actores políticos de la actualidad. No hay un aprendizaje, no hay un ejemplo. La dirección se eterniza. Exactamente, no hay un ejemplo. Entonces esas son alianzas defectuosas también, las que libra el Partido de la Liberación Dominicana. Acaba de suscribir un pacto con el Partido Revolucionario Dominicano. Para mí, un pacto históricamente de excepción, que habrá que examinar en su momento. Pero ¿qué aporta a la República ese pacto? Votos, eso no es suficiente. Eso no es suficiente, debería aportar respuestas a los problemas nacionales. Aportó, que nadie me hable. Aportó la reforma constitucional. Bueno, pero bueno. Lo más importante para el gobierno. La reforma constitucional también fue un procedimiento defectuoso. Lo que ocurre es que el pasado solo sirve para llorar. No es ahora cuando lo vamos a examinar. El tema fundamental es que el PLD ha quedado a resulta de esos episodios que identificas, también escindido, fraccionado, sin lugar a dudas. Eso no quiere decir que no estemos en capacidad de concurrir juntos con un mismo propósito, que sí lo estamos en las elecciones del 16, pero late esa espiritualidad, ¿verdad?, fragmentada en donde quiera que tú vas. De manera que yo entiendo que la principal alianza, el principal pacto pendiente en la agenda del PLD es con el PLD. Un gran pacto del PLD con el PLD, porque aquí se han registrado demasiadas imputaciones. Entonces, recuerda que los ateos, por ejemplo, dejaron muy clara su explicación filosófica, negando la existencia de Dios y su obra creadora, aunque algunos terminaron proclamando que Dios había muerto, lo cual constituye una paradoja, porque si murió era porque existía. Pero el ateísmo ha negado siempre la existencia de Dios. En cambio, tú no has visto un solo cristiano, a pesar de las deserciones, a pesar de los ausentismos, a pesar de las grandes escisiones históricas que ha sufrido, por ejemplo, la Iglesia Católica, tú no has visto un solo cristiano negando a Dios o negando su principal obra, que es la creación. Entonces, el PLD, que fue forjado a partir justamente mirando hacia la Iglesia Católica, mirando hacia los institutos armados, mirando hacia los encuadramientos políticos de que nos habla la historia de las ideas. Ese partido que hubo de levantarse sobre la base de un lenguaje, ¿verdad?, que nos identificaba en donde quiera que estuviésemos, ese partido que hubo de edificarse sobre una estructura orgánica, fundada en la disciplina, fundada en el centralismo democrático, en el apoyo a las ideas de la mayoría, ese partido que de alguna manera se erige sobre el respeto, digamos, de sus liderazgos, ha terminado en una profunda crisis de organicidad, convirtiendo su lenguaje eficaz en un lenguaje soez. Hemos visto cómo cualquier PLDista dice lo que quiera de otro, y lógicamente ha terminado también desafiando sus liderazgos y arruinándolo y hablando mal de su propia obra de gobierno.
Y tú no puedes hablar mal de la vaca porque, óyete, nadie te la compra. Amigos, ha sido la participación del doctor Daniel Beltré, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, abogado en ejercicio. Gracias por venir y a usted no se vaya porque volvemos con otro invitado. Nosotros en una parte de los notarios de